si se usa puede grabar en vivo. Okay. No, ya está grabando, ya está grabando. Sí. Solo graba entonces, ok. Y no se corta todo. Yo, el que hicieron la aplicación de último, de que se corta. Ok. Listo, ahora sí, yo creo que ya. Ahora sí, entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a crear un proyecto nuevo, vamos a seleccionar ahí, bueno, este es el procedimiento inicial, nada más de seleccionar ahí el procesador. Ahorita vamos a hacerlo igual con MicroLogix 1400, esa es versión, esa sería, bueno, ahí no hay problema. Bueno, ahorita nada más un detalle, voy a configurar la IP del controlador de una vez, que eso hay que indicarla en el programa. Ahorita yo tengo esa IP que es la 192.168.124, entonces no más que todo para dejar configurado el canal, porque lo que pasa a veces es cuando uno hace un programa desde cero, aunque el controlador tenga ya la IP, si yo le descargo a como está acá por default del programa y le doy a aplicar los cambios, entonces él va a tomar esa referencia. Entonces va a quedarse con la IP que él tiene, pero cuando yo lo apago y enciendo, va a habilitar el boot TP. Eso quiere decir que va a perder la IP que tenía anteriormente, y posiblemente pierda comunicación. Entonces voy a habilitarle el boot, habilitarle la IP que tiene para que no haya problemas. Y listo, es como la parte inicial. Entonces, de lo que estábamos viendo en el manual, lo primero que tenemos que hacer es establecer un mensaje. Entonces vamos a hacerlo acá en el adder 2. Entonces vamos a agregar, digamos, el primer renglón. Vamos a hacer, digamos, un mensaje. Los mensajes, digamos, es una instrucción igual, pero necesita, por decirlo así, tener una instrucción que es MSG, o si no, hay que buscarlo, digamos, dentro de las palabras de control. Bueno, es que eso estaba por Program Control. Por aquí en alguna de estos archivos, es que es normalmente como bien organizado ahí. Si no lo encontré, si no al rato lo busco para no trabajar un poco más. Pero digamos aquí viene la instrucción. A la hora, digamos, de asignar ya el mensaje, entonces tengo que ligarlo con este archivo de mensajería. Entonces ahí la forma más fácil es seleccionar el message de toda por decirlo así, como la palabra completa, lo arrastro y lo suelto, digamos, en la casilla de donde se ve en verde. Entonces ya ahí quedó configurado. Normalmente, digamos, en el Logic 5000, el 500, perdón, siempre le aparece esto como si fuera un error. En realidad no siempre significa que haya un error, sino que él siempre pide que yo valide en el caso de que haya un error. Ahorita los errores que me está dando es porque, digamos, en sí el message todavía no está configurado. Entonces vamos a entrar a configurarlo. Para configurar el mensaje, entonces abro la ventana de configuración y aquí es donde yo empiezo a definir, digamos, cómo es la configuración del mensaje. Entonces, en este caso, digamos, aquí define uno primero cuál es el canal que yo voy a utilizar. Yo voy a utilizar el canal 1, que es el canal de Ethernet, digamos, que tiene el equipo. De hecho, aquí viene, digamos, esa tabla de configuración. Vamos a basar prácticamente en esta tablita. El mensaje es, primero va a ser el mensaje del canal 1, va a ser un mensaje de escritura.
entonces seleccionamos mensaje de escritura. Y aquí es, digamos, donde empezamos a seleccionar de dónde vamos a empezar a escribir o a leer, digamos, la información. En este caso, lo que se indica acá es, por decirlo así, la tabla de datos, de donde yo voy a leer en el programa del controlador la información que le voy a escribir al drive. Entonces, por ejemplo, acá lo que me dice es que lo voy a escribir de uno que se llama N20.0. Voy a digitarlo. Para tenerlo ahí. Luego, el número de elementos, por decirlo así, como es un entero, entonces él lo toma, por decirlo así, como una palabra. Entonces, en este caso, yo solo quiero que mande esa palabra únicamente, la N20.0, que se va a ser un dato que le vamos a estar mandando al drive. Ahorita vamos a ver que en otros mensajes vamos a mandar más de una palabra para mandar, digamos, un bloque de comandos de una sola vez y no tener que hacer muchos mensajes. Sí, que es el ejemplo que vamos a hacer aquí, digamos. Y ponemos 3 palabras para agarrar estas 3. Vamos a ver qué se usan. Ok, entonces luego lo que vamos a hacer es ya la tabla del variador. Entonces, en la tabla del drive, ya decía, digamos, la palabra específica del drive, donde tiene el timeout. En el caso, digamos, del 7, el del 525, ese timeout está en la palabra N42, en el archivo, por decirlo, N42, en la palabra número 3. Entonces sería N42, 2 puntos, 3, listo. Ahí definimos, ahí es donde estamos escribiendo. El mensaje es un mensaje local. Ese, cuando yo lo pongo remoto, porque a veces, por si pasara a través de algún convertidor, por ejemplo, si yo estuviera saliendo a través de un puerto serial y llegara hacia un Ethernet, por ejemplo. Y esto es una palabra de control. Esas palabras de control sí son, digamos, palabras internas, que eso uno las digita y las crea. Entonces, por ejemplo, aquí se pone ejemplo que utilicemos la palabra de control de información, la RI16, 2.0. Entonces, igual vamos a editar RI16, 2.0. Entonces, digamos, aquí ya lo que hicimos fue configurar el mensaje. Ahora tenemos que decirle hacia dónde lo vamos a enviar. Entonces nos venimos aquí a la pestaña Multihop y aquí me indica, ok, bueno, yo estoy mandando desde este MicroLogix a través del puerto 1, que fue lo que configuramos anteriormente, y acá es donde yo defino la dirección IP del drive. Entonces, para el ejemplo que nosotros tenemos, el drive tiene la dirección IP 192.168.1.25. No, 254, perdón. Ajá, sí estaba. Sí, me sale un cambio. 1.254. Sí, listo. Entonces, eso es prácticamente la configuración del mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, aquí validar. Y ahí ya se me quitó los errores. Entonces, lo que estamos haciendo con este primer mensaje es hacer el envío nada más del timeout hacia el drive. Entonces, lo que estamos diciendo es que desde este N20 que está acá, vamos a mandar el N20.0, vamos a mandar un 5, eso quiere decir que el timeout sea 5 segundos. Ya se lo dejamos con un valor fijo ahí, que no se cambie, y eso lo vamos a mandar al drive en una ocasión. ¿Okay? Entonces, ya prácticamente ese es el primer mensaje que tenemos que configurar, que ese sería el mensaje timeout. Ahorita, digamos, vamos a ver, voy a configurar los mensajes y después ya configuramos lo que serían los pulsos para que ya haga, digamos, el mensaje cada cierto tiempo. Vamos. ¿Qué va a hacer aunque decoraste ese programa y no te dio error? A pesar de que no hayas hecho los RI, ¿verdad? El RI, digamos, lo que pasa aquí es que él automáticamente, como igual que el N20, cuando yo lo creo y le doy OK, él me lo crea por default. Entonces, igual, el N20, por ejemplo, acá solo me pone el N20 0, nada más, no me deja crear otros más. Entonces, si yo quisiera habilitar más, tengo que venirme aquí a propiedades y decirle, no va a ser de un elemento, va a ser de, por ejemplo, de 10 elementos. Entonces, aquí ya me genero los otros 10 elementos que yo puedo utilizar. Si yo quisiera o no existe y quiero crearlo, entonces, por ejemplo, yo lo creo aquí manual, como igual que el mensaje. Entonces, el mensaje yo lo podría decir, por ejemplo, ahorita vamos a usar otro mensaje, que es el mensaje 23. Entonces, lo genero. Igual ya lo establezco. Todas esas son dos formas. O cuando lo pongo en la instrucción, él lo genera una vez que lo valido. O lo genero primero y después lo utilizo. Entonces, digamos, es
formas de cómo lo puedo hacer. Igual ahorita vamos a ver con los timers. Los timers solo tengo un timer creado, entonces después puedo poner la instrucción de timer, poner 1 segundo y cuando valido él me lo crea digamos, en el archivo de palabras que voy a necesitar. Okay. Entonces, digamos, ese es el primer mensaje. Entonces vamos a ponerle, no sé, un comentario aquí. Este es el mensaje de timeout. Este aquí no le hace falta, este es el cuando se hace con el timer, ¿verdad? Este aquí. Sí, ahorita lo que vamos a poner es la instrucción de timer. Voy a poner los 3 mensajes primero, voy a agregar otro mensaje, agregar un segundo renglón, voy a poner otro mensaje, msg, y vamos a configurar el segundo mensaje que sería ya el mensaje de control, que ese sería el mensaje con el que ya le vamos a mandar a escribir ya los parámetros de control específicamente. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a usar este mensaje que sería el 23 y vamos a hacer una configuración prácticamente igual. Entonces, en el mensaje 23, igual lo que cambiamos aquí sería el puerto o el canal donde vamos a manejar. En este caso va a ser una de escritura, vamos a mandar a escribir. Y en este ejemplo nos lo está tomando, digamos que trabajemos a partir del N2020. Es decir, de la palabra 20 o del entero, vamos a ver, del archivo entero 20, la palabra número 20 en adelante vamos a mandar a escribir. Y aquí, digamos, como está en el manual, digamos, del Drive, en la parte de parámetros, está acá. Perdón. Aquí, si usted ve, digamos, nosotros tenemos, por decirlo así, 3 palabras donde hay información. Tenemos la parte de control, este no está asignado, y está la parte de lo que es la referencia. Entonces, en vez de nosotros mandar, como hicimos antes, una sola palabra a este N42, lo que vamos a hacer es con ese mensaje mandar 3 palabras de una vez. Entonces, en este caso, si yo le digo aquí que el tamaño de elemento es 3, él va a tomar a partir de la palabra 20 y me va a mandar, digamos, tanto la 20, la 21 y la 22. Entonces, eso es todo lo que él me va a mandar hacia el drive. ¿Okay? Y ahí es donde yo defino a dónde se lo voy a mandar. Entonces, en ese caso sería a la N41. Entonces sería N41. Sí. Ahí lo envío, va a ser un mensaje igual local. Y aquí, por ejemplo, nos dicen que usamos una palabra control, se llama RI17. Dos puntos. Y aquí sería la misma dirección del drive. 1.254. Listo, entonces vamos a validar. Entonces, ya este es el mensaje de control. Vamos a ponerle un comentario. Este sería el mensaje de control. Entonces, el segundo mensaje que vamos a hacer. Y el tercer mensaje. Entonces, disculpa, con ese segundo mensaje mandas el control, la velocidad, la lees y las... No, en este caso solo para lectura, solo para escritura. Entonces ya el mensaje que sigue va a ser el que vamos a leer del drive. Entonces este sería el último mensaje que se necesita. Eso es escritura, y si se hace una lectura, lees a la misma dirección, digamos, del variador. A la misma dirección del variador se puede leer esas 3 palabras o escribir, perdón, puede escribir esas 3 palabras o leer esas 3 palabras. Sí. Que son las tablas que yo le enseñé al inicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a generar un archivo nuevo, que es el 21, por ejemplo, es el que usan aquí en el manual, que sea también de mensajería. Ahí, y lo vamos a configurar. Aquí entonces el procedimiento es igual, va a ser el canal 1, y en este caso lo vamos a dar como mensaje de lectura. Entonces lo que vamos a hacer es leer en este caso del drive. Aquí lo vamos a mandar, por ejemplo, al N21, es decir, que nos mande la información a la palabra NV o al archivo de enteros N20, a la palabra número 1, e igual, como hay 3 palabras, digamos, de información que queremos traer,
yo le voy a decir que sea de 3. Ahí la otra opción, digamos, lo que puede pasar es con el tema de los data links, digamos, uno puede habilitar data links, entonces hay que buscar en cuáles posiciones de memoria es que habilitan los data links, entonces ahí es donde ya uno podría inclusive leer valores de corriente, en UTC, etc. Entonces ahí habría que buscar, digamos, en la tabla de parámetros cuáles son los data links, entonces uno los asigna en el drive y él los acomoda de esa forma. E igual, digamos, la lectura, en este caso la va a hacer del N41, digamos, porque son, por decirlo así, la estructura de la memoria, donde yo puedo leer, digamos, esa información, N41.0, y aquí utiliza el RI18. RI18.0. Entonces, ahí queda configurado el mensaje y aquí le vamos a poner la dirección IP del drive. Listo. Entonces aquí es configurar lectura, 3 elementos, vamos a escribir a la N20 y leemos desde la N41. Aquí vamos a validar que no hayan errores, vamos a poner el comentario. Entonces sería el mensaje. Este es el mensaje de lectura de estado. Ok. Entonces ahí lo que voy a hacer ahora, vamos a poner los timers. Esos timers en realidad es una forma como hacerlo. Al final yo lo que necesito es generar un pulso. Yo voy a poner un par de reglones. De hecho voy a ver si los voy a ubicarlos en la parte superior. Entonces vamos a crear un timer. El primer timer, digamos, lo voy a llamar T4 2.0. Lo que estoy asignando es el, digamos, el timer 1. Y aquí le voy a definir una base de tiempo. Lo que quiero hacer es una base de tiempo de 5 milisegundos. O más bien de medio segundo, con la idea de que cada medio segundo se esté dando ese pulso que yo necesitaba ahí. Vamos a validar, aquí no hay error, bueno, aquí esto está en blanco. Y voy a generar un segundo timer. Ahí la idea es como que uno sea el que resete el otro, y también la idea es establecer un pulso ahí nada más que me pueda habilitar, digamos, el mensaje por una cierta cantidad de tiempo. Entonces, aquí voy a poner un T4, 2 puntos, como ya ocupé el 1, voy a usar el 0, lo ocupé, entonces voy a utilizar el 2, voy a poner el comentario nada más para que identificado que ese es el timer 1, el timer 2 y nada más le voy a poner la unidad de tiempo. En realidad este tiempo igual es meramente ese pulso que yo quiero hacer para que esté haciendo ese juego. Entonces aquí lo único que hago es, vamos a ver, voy a decirle que ese timer, el primero, siempre va a empezar a contar, entonces le pongo un contacto normalmente cerrado y que pare de contar, digamos, o que se deshabilite cuando el timer 1 ya haya terminado de contar. Y más bien va a ser al revés, que empiece a contar cuando el timer 0. Cuando ese timer, entonces aquí lo que estoy haciendo es que en este primer reloj, cada vez que empieza el programa, empieza a contar, cuando termina, me habilita el segundo, y cuando este segundo termina, me deshabilita el anterior, entonces me apaga el que sí. Ahí lo único que voy a hacer es que, vamos a ver, voy a utilizar como entrada para que me está mandando los pulsos, voy a hacer, digamos, pues, por decirlo así, como un pulso constante ahí. Voy a utilizar ya sea alguno de esos dos timers. Al final, algunos dos se va a mantener por una cierta cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, usar el T4, los puntos, por ejemplo, el 0. Pero la gente lleva clock, ¿verdad? Sí. Que empieza la señal de disparo, ¿sí? A partir de cuando. Sí, entonces ese es ese don, como es un bit pulso ahí que se va a estar dando, entonces es el que me va a estar mandando la mensajería. Entonces eso es una forma de cómo hacer, digamos, ese pulso de mensajería. Todo el momento lo que hemos hecho nada más es configurar los 3 mensajes necesarios
para mandar primero el timeout, lo segundo mandar ya los parámetros de control, que son los bits de arranque y paro, y ya por último digamos, lo que son los mensajes de lectura. ¿Okay? Entonces, esta sección de aquí la vamos a poner, digamos, en comentarios, vamos a ponerle un título, que estos son mensajes de control, para separar, digamos, la información y luego comentando. Entonces ahora vamos a empezar, digamos, como ya a establecer alguna lógica, para empezar a activar bits y bytes, digamos, del drive, que ahorita empezar a probarlo. Entonces, lo primero voy a hacer un reglón, que sería digamos, un bit que va a ser el que me va a mandar a parar el drive. Entonces, voy a hacer un bit, voy a hacer pulso, digamos, un botón de entrada y una instrucción de salida. Entonces, aquí lo que voy a hacer es nada más, como por decirlo así, como si fuera un botón, que ese botón podría ser un botón físico, cableado al controlador, o puede ser desde un HMI, o puede ser después de una lógica control. Entonces, por ejemplo, acá, acá lo que se utiliza, vamos a irnos a la parte de control, utilizan los bits vamos a ver, del archivo de bits internos, el número 3. Entonces, por ejemplo, dice que el 3 va a ser el que me va a mandar a hacer el stop del drive. Entonces voy a decir aquí número 3. Eso está en la página 5. No, es ya. El 3. No, en realidad ahorita yo estoy del lado del controlador. Sí, después lo que vamos a referenciar es esta. Ajá. Entonces, ahí lo que voy a decir es que va a ser el comando de stop. Ese es el primero, y no, para irlo comentando. No voy a seleccionar el 3 más bien. Perdón. El 3 va a ser el comando de stop. Ok. Y lo voy a seleccionar en esta entrada. Entonces ahora, esa es la parte que estaba ahí revisando Eduardo. Entonces vamos a seleccionar cuál es la salida. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, por decirlo así, escribiéndole a un valor en el nivel N20, que sería, digamos, el archivo de memoria que está al lado del controlador, y a través del mensaje lo estamos mandando hacia el drive. Entonces, por decirlo así, no vamos a escribir directamente al parámetro del drive, lo vamos a escribir al N20, digamos, en alguna de las posiciones, y de ahí, digamos, él a través del mensaje va y le escribe al drive. Entonces, ¿cuál va a ser? Digamos, ¿cuál bit o cuál va, digamos, es el que yo necesito escribir? Entonces ahí es donde me voy a la tabla. Entonces, yo empiezo, por ejemplo, en el N20, que es este de acá, lo voy a poner en binario para empezar a manejarlo. Entonces ahí es donde tenemos que irnos, digamos, a la tabla de control. Entonces, el bit de stop, según la tabla de control, me dice que es el bit número 3. Entonces, yo tendría que venir a seleccionar el 0. El 0, entonces es el 0. Entonces el 0, entonces este es lo voy a poner aquí en la descripción, nada más para que quede documentado, stop drive. Okay. Y esa es la referencia, digamos, que se hace acá. Entonces ese va a ser el bit que me va a mandar a parar el drive. Entonces al final él sale a través del mensaje, pero yo tengo que jugar primeramente con la memoria interna de lo que es el controlador. ¿Ya? Entonces ahí eso va a ser, cuando eso se pone en 1, entonces va a mandar a parar el drive. Y voy a poner otro renglón meramente para hacer, digamos, como la lógica de arranque y paro. Vamos a poner un bit va a ser el de comando de arranque, el de paro, digamos, para que me bloquee. Aquí voy a poner un branch para hacer la memoria. Y aquí hacer una entrada, que va a ser una salida. Entonces, este de paro va a ser este mismo, nada más que sea el que, digamos, como el que para la lógica de control. Aquí voy a poner un bit de arranque. Por ejemplo, en el programa utilizan el número 2. Entonces voy a usar el mismo. Voy a usar el 2, que sería el B32, que sería el comando de start.
selecciono, se va a hacer el de arranque, el de paro. Y la salida, entonces igual, nos vamos al bit del N20, que N20 era 3, solo un segundo. El 0 es el de el stop. Y el de start es el de el 1. Ok. Entonces este es el de start drive. Entonces al final, digamos, acá lo que estamos haciendo es que los bits estos de comando en realidad puede ser cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Estos van a depender de acuerdo a donde usted está configurando el mensaje. Entonces ahí es donde se da la relación. Entonces aquí nada más esto es para hacer la memoria. Y ya prácticamente tenemos configurado, digamos, estos dos reglones que son los dos reglones de arranque y paro. O sea, vamos a hacer una prueba nada más para probar hacer arranque y paro, y ahorita hacemos, digamos, como otras cosas. Entonces vamos a descargar el programa del controlador. Vamos a guardar aquí el respaldo de escritorio. F55. Entonces vamos a ver. Y aquí se está generando, entonces ahí me está mandando los mensajes y me está diciendo que todos los mensajes están bien. Ahí lo que puede pasar es que si el mensaje aquí me da un error es porque hay algo que está mal configurado el mensaje, y es son de las cosas que pueden pasar. Entonces aquí, si todo está bien, vamos a darle un toggle bit, y con esto yo vamos a ver más bien con el arranque. Ahí ya mandé ahorita lo mandé a arrancar, todavía no va a girar el motor porque no le he mandado ningún comando de velocidad. Ahorita lo que vamos a hacer, y con este otro, digamos, ya lo mando a deshabilitar. Entonces, si ve, digamos, ahí hay cierto retardo. Una vez que yo hago esto, bueno, en este caso lo hace bastante rápido. Hay cierto delay, pero es por el tiempo. Si yo quisiera bajar ese tiempo, por ejemplo, lo puedo poner aquí vamos a ver, en 20, para que lo haga más rápido. Entonces el drive, por decirlo así, ya responde mucho más rápido. Si yo este tiempo lo bajo, le pongo, por ejemplo, unos casi que un segundo, sería eso. Entonces él dura un segundo en arrancar. Entonces esa es la parte, digamos, de ese pulso que uno controla, y obviamente es importante de acuerdo a la velocidad de respuesta que usted quiere que tenga a través de las comunicaciones. Ahí es donde no puedo acceder los 5 segundos, ¿verdad? No, después de 5 segundos, bueno, sí, lo que pasa es que si hay 5 segundos, entonces sí, el drive, vamos a ver, pierde comunicación, y él me va a mandar una falla. Vamos a ver si yo le pongo aquí un valor muy alto. Vamos a ver. Ahorita el detalle es que como si hubo un mensaje, creo que como él sí lo está viendo. Vamos a ver si pasa ahí los 5 segundos. No, de hecho ya pasó. Es que el timeout normalmente, por ejemplo, si yo hago esto, entonces normalmente el drive sí se va a fallar. Vamos a ver. Pero es que ahorita como está deshabilitado, no va a fallar. Ahorita vamos a ver, de hecho ya lo estuvimos probando y sí estaba mandándolo. Ahorita cable drive, ¿no? Ahí sí. Sí, cuando suelta, es que es cuando suelta el cable. Digamos, ¿se lo suelta ahorita? No. Sí, el drive. Vamos a ver. Ya falló. Ahí se falló. Es
Ese es el caso, ahí sí, digamos, ahí sí uso el timeout después de 5 segundos. Creo como yo estoy comunicando a través del workbench, entonces sí estaba esperando, también tenía capacidad yo de hacer control sobre él, entonces por eso es que nos están yendo fallas. Pero ahora sí, como ya los conecté, entonces, ya ahora sí lo puedo. Si yo ofrezco algo así, no. Está bien. Yo no, Sí. muchas gracias, man. Y ahora sí, digamos, ya él detecta que no hay control directamente de nadie. Aquí en 50. Y así sucesivamente, digamos, se podría seguir creyendo mayor. Y aquí podría agregar, por ejemplo, esa la de fallas. Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita el drive está en falla. Si yo lo veo, vamos a ver. Ahorita me dice que le están fallas. Yo podría mandar a borrar las fallas de aquí. Ahorita soy desde Workbench. Pero entonces voy a hacer la prueba nada más para mandar a borrar una falla desde el programa. ¿No? Va a poner este reglón, que es el de borrar fallas. Entonces, voy a agregar un reglón aquí en línea. Voy a poner acá, vamos a salir. Y creo que aquí usaban el B5, ¿no? El B5. Y aquí sí sería el N20. Y ese sería binario N20. Ese sería el 3. Entonces aquí vamos a hacer el procedimiento variar en línea. Vamos a ver todo el bit. Y ahí, digamos, me libró la falla. Bueno, como estaba ahorita el bit de start, entonces nada me lo mandó a arrancar. Vamos a apagarlo. Ya. Entonces así es como empieza a funcionar. Ahí en adelante ya se empieza a poner otros bits del yo y demás. Sí, sí, como primero lo que ustedes ocupan, debería ser ese, el de Europa y ¿verdad? Podrían empezar. Sí, más bien, de hecho, más bien el de cambiar de dirección. No, bien, eso es, hay que dejarlo totalmente habilitado. Ahorita en el variador se puede programar, ¿no? Sí. Ahora le digo programa, pero lo deshabilita en cambio de escribir. Sí. Entonces el variador está prohibido cambiar de escribir. Okay. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la palabra que sería la palabra feedback. Entonces, en este caso, la referencia está en la, según esto, el menú, en la 41.2, ajá. Entonces, eso debería ser en la, para que sea ahí, debería ser en la N2022, si no me equivoco. Sí, que sería, digamos, la N2022, por decirlo así, porque con el controlador empecé en el 20, el drive en la 21, entonces me corro 3 palabras, por decirlo así, o 2. Entonces me corro aquí en el drive sería la 41, 42, 43 sería acá, ¿verdad? En el caso del, no, más bien sería, el drive es N41, N41.0, 1 y en la 2. Entonces en el programa nosotros estamos empezando de la N20, que sería esta de acá. Entonces lo que le vamos a mandar a escribir, por decirlo así, o la referencia, o el comando de referencia va a estar en la N2022. Entonces, aquí lo que podemos hacer, digamos, lo más sencillo es mandar a hacer una instrucción de move. O de hecho, inclusive poder escribirlo directamente aquí. Si yo lo pongo esto en decimal, en la N22, yo le puedo poner un valor y decirle, no sé, voy a ponerle 10. Pero es algo que le vamos a comentar. Si yo le pongo un 10, digamos, uno diría, bueno, que esos son 10 Hz. Pero si yo mando a arrancar el drive en este momento, digamos, de hecho ni siquiera se está moviendo. Si yo me voy aquí
al programa, lo que me está diciendo es que el feedback es de 0.1 Hz. Y eso es por un tema de resolución, digamos. La resolución, por el tema de cómo se manejan las memorias, en el controlador está, por decirlo así, en un número mucho más bajo, mientras que en el drive, digamos, sí lo veo un número mucho más grande. Entonces ahí es donde tengo que hacer la conversión. Al final es una relación, por decirlo así, de 100 a 1. Entonces, el drive es 1, el controlador es 100. Entonces, para ponerle 10 Hz, yo tengo que ponerle acá un número multiplicado por 100. Entonces, tendría que ponerle 1000. Yo le doy 1000. Entonces, aquí ya sí está girando el drive. Aquí ya la referencia, ahora sí se va a 10 Hz. Y así es como lo trabajo. Entonces, una opción de cómo ustedes pueden hacerlo para que aquí lo trabajen el valor en Hertz es, por decirlo así, haciendo una instrucción, por ejemplo, multiplicación, que sería una forma muy sencilla. Yo podría agarrar una instrucción, aquí vamos a ver matemática, vamos a buscar una instrucción matemática, esta multiplicación. Entonces vamos a agarrar la fuente A, que sería el N20 punto. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a agarrar el dato que en teoría vendría en Hertz. Vamos a agarrar el N7, por ejemplo, voy a agarrar el N7 1, que eso, digamos, está en esta palabra, digamos, de memoria que ya está establecida. Le voy a poner referencia de velocidad. Que digamos ahí el valor lo vamos a poner en Hertz. Lo voy a multiplicar por 100. ¿Y el destino cuál va a ser? Ok, el destino va a ser el N20, 2.22, que ya se sería, digamos, el comando de velocidad. Entonces, ya este sería el speed reference del drive. Okay. Entonces aquí como estoy alineado voy a validar los cambios. Vamos a ver aquí en el 7. 0. Ahora sí. Entonces ahí lo que va a hacer es que al final yo le N7 0. Me vengo acá y le pongo un 10. Entonces ahí ya me lo va a mandar a multiplicar por 1000. Por 100 me falta 1000 y eso ya significa los feedback. Si yo quisiera 10.5, entonces de aquí le pongo, no, vamos a ver 15 Hz. También sería así. Multiplico por 100 y ya tengo los 15 Hz. Entonces así es como ya hago el comando de frecuencia, y ahí ya estoy, digamos, teniendo control directo sobre el drive. Entonces eso lo hago directamente por el mensaje que estamos haciendo, que sería este mensaje de control, es donde estamos mandando a escribir. Entonces aquí en la palabra el N20, donde estamos escribiendo hacia el drive. Ahora, digamos, ya viene lo que sería el caso inverso, que sería el caso donde ya yo quiero leer estados del variador. Entonces, en el caso cuando yo quiero leer estados del variador es prácticamente lo mismo, solo que aquí lo que se hace en el programa es referenciarlo, digamos, al revés, poner instrucciones de entrada como valores de los N20s, en este caso N21, que es por el mensaje aquí como está configurado. Estamos diciendo que venga y escriba a través del N20, 1, 2 y 3. Entonces, si yo quisiera leer la frecuencia, en este caso, me está llegando directamente al N23. Si yo me voy aquí al N23, que sería este de acá, aquí es donde me está llegando la frecuencia. E igualmente me pasa lo mismo, él me lo manda un número ya multiplicado por 3. Si yo aquí le pongo, ya sea 45 Hz, vamos a ver, ¿no? 45. Ahí me está acelerando, aquí está el reference, pero aquí está la velocidad a la que se está yendo. Digamos, este es el comando de velocidad y esta es la velocidad que yo le estoy mandando. O la que él tiene, más bien. Entonces yo aquí le digo, algo hacia 10.
Entonces ustedes, aquí están 10, que es la referencia, y esta es la velocidad actual del track, la que yo estoy monitoreando. Entonces igual, para poder leer yo esa velocidad, ¿qué es lo que puedo hacer? Podría ser un nuevo, digamos, una nueva entero. Este lo voy a hacer fuera de línea. Cancelar, voy a parar el drive. Y aquí lo que voy a hacer es voy a ampliar, digamos, la palabra el N7 para poner más datos. Aquí si ustedes, digamos, por default solo tiene habilitado el N7.0. Para hacer yo el archivo, digamos, de N7 más grande, menos tiene propiedades, y le digo, esto puede ser de hasta 10 o 20, lo que quiera. Entonces, aquí ya me habilitó otras variables. Entonces yo le voy a decir que este N1.x, más bien, este es el de referencia velocidad. Y voy a decirle que el N1 va a ser el feedback de velocidad. Feedback de velocidad. Okay. Entonces voy a agregar un renglón nuevo. Que ese renglón nuevo, nada más lo que voy a decir es que me haga una división. Vamos a ver, compute. Que me haga una división y que me agarre el N20 2.1.3, 23 sería muy bien, que es N23, es a donde me está llegando el comando de velocidad. Lo voy a dividir entre 100 y me lo mande al N71, que es donde yo quiero, digamos, por decirlo así, ver la velocidad. $45. Entonces aquí está acelerando y aquí me está mostrando, digamos, la velocidad actual del carro. Sí, tiene la pantalla estamos. Ahí lo pongo en Y era muy 15. Ahí va desacelerando y aquí voy viendo el valor. Okay. Y ahí también ya podría entonces empezar a leer otros estados. Entonces igual aquí en el manual me hablan de otros estados. Por ejemplo vamos a usar esta opción, digamos que sería el drive, digamos que ya está a velocidad. Es un bit que se activa, digamos, por ejemplo, ahorita que hizo cambio de 45 GHz, cuando el variador de desacelera y llega al punto de velocidad deseado, digamos que era 15 Hz, ahí se activa. Digamos, cuando llega a la velocidad que se te está solicitando. Entonces, esas partes de estado, digamos, son de lectura. Entonces, ese era ¿cuál era el bit? ¿Cuál? De velocidad es el número 9. Ok. Velocidad es el 8, ¿no? El 8. Ok, sí, entonces, ese sería el N20 en el bit. Más estados que es lectura. Los de comando son los escritores. Ah, ok. Sí, es de lectura. Y esos de comando son de escritura. Digamos, usted envía comandos al variador. Sí, entonces, como el mensaje lo estamos mandando, el de lectura, lo estamos mandando al N21, entonces sería el N21 el bit número 8. Entonces, ese sería el bit, que sería a velocidad. Entonces, acá, por ejemplo, lo mandan a un bit que sería el B318. Vamos a ver si está. Eso hacerlo offline.
voy a ampliar esta propiedades para poner 10. Tengo que borrarlo en segundo para hacer el cambio fuera de línea. Sería el B3, sería el N20, voy a poner un binario 1, 8 y ahí lo que le estamos dando es un B3, 1 al bit 8, pero este ya podría ser cualquiera. Entonces la idea más que todo, por decirlo así, monitorear que ya el drive esté a la velocidad que se quiere. Entonces más que todo es para hacer monitoreo. Vamos a descargarlo otra vez. Le hace un cambio grande de velocidad. Tal vez lo tira a 60. A ver, 15, ¿no? Entonces ahí se debería, se desactivó el bit. Apenas lo puse 60 y hasta que llegue aquí a 60, va a volverse a activar. Digamos, por ahí ya se debería activar. Entonces son ya los bits que están acá. Entonces ya estos son bits que me dice que está a velocidad actual, que está habilitado, que está activo, que está en falla inclusive. Entonces ya me cuenta si están falla, ¿no? Entonces ya esos son bits de status que ya yo los puedo utilizar dentro del programa para hacer alguna funcionalidad ya específica. Entonces eso es prácticamente, digamos, ya la configuración de lo que sería, digamos, la parte de control. Si digamos, no es algo tan complejo. Ahí lo que al final necesita quedar bien configurado es el tema de la mensajería. Entonces ahí donde tampoco es algo tan complejo, si no lo hace ahí, como dice el manual, exactamente como está ahí, ahí va a funcionar sin ningún problema. Y el detalle nada más este toquecillo, que eso no, vamos, estos detalles que no siempre se especifican, que son el tema del pulso, digamos, y la velocidad con que se hace el pulso para que se haga el control adecuado. Y entonces digamos que ya ahí lo que tenemos son, vamos a ver, ya son prácticamente la configuración de lo que son las entradas y salidas y ya la referencia a velocidad, digamos, del drive y estados del variador. Okay. No sé si hay alguna pregunta, está ahí. Ok. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, ahora sí vamos a intentar adicionar, más bien sería de ahora manejar digamos un lazo control PID para mostrarle más o menos cómo se monta el lazo control PID. El lazo control PID también tiene algunas diferencias y eso ahorita vamos a ver cómo cambia a la hora de mandar el set de velocidad y demás de acuerdo a la salida de ese PID. Entonces, que voy a irme fuera de línea para hacer la configuración en este caso del PID. ¿Okay? Entonces, el PID, digamos, los lazos de control PID, obviamente, el PID es como para poder tener un ajuste de control automático, de acuerdo a una variable de control y tengo una variable, más bien tengo una variable de proceso que es la que estoy monitoreando, la que me da, digamos, o la que me da el comando hacia donde quiero llegar. Obviamente después de tener ya un set point que uno le defina y va a haber una variable de control que en este caso por decirlo así va a ser la velocidad del drive, lo que está controlando la velocidad del drive. Entonces el lazo control PID tiene dos opciones, una que se llama manual y una que se llama automático. Cuando yo lo pongo en modo manual, el modo manual lo que me quiere decir es que vamos a ver que el drive, por decirlo así, o el lazo control ya deja de hacerle caso a los parámetros de sintonización, digamos. Cuando lo pongo manual, yo le digo a qué velocidad, si manualmente le tengo que decir, usted se va a abrir a tanta frecuencia o menos frecuencia, digamos, va a ser un control totalmente manual de la variable de control que usted tiene.
Y si lo pongo automático, entonces obviamente ya solo va a trabajar en función de lo que el lazo control PID. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a agregar un reloj nuevo y vamos a poner un lazo control PID. Vamos a poner esto, se llama el PID. El PID también requiere, igual que la mensajería, que yo tenga un archivo de configuración. Entonces, vamos a hacer un archivo más bien de programa. Ahí le voy a poner el número, no sé, voy a ponerle el 30. Y el tipo le voy a decir que sea de tipo PID. Entonces, aquí me genera, por decirlo así, las palabras del PID. O los bits internos del PID. Entonces, aquí voy a referenciar. Y ya por decirlo así, ya tengo, digamos, la variable del PID configurada. Entonces, aquí es donde yo tengo que definir las diferentes variables que yo voy a manejar. Tengo que decirle cuál es la variable proceso y cuál es la variable control que voy a manejar en este caso. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una prueba. Digamos, ahorita ya después lo simulamos. Vamos a tomar, por decirlo así, como dos variables que van a ser, no sé, la N3, vamos a usar la N7 y N8. Voy a decirle que la N7 va a ser mi variable de proceso. En este caso, digamos, para intentar simular la señal que vendría del sensor de presión. Y la N7 8 va a ser mi variable de control. Y en ese caso esa debería ser la variable del que va a mandar la velocidad hacia el drive. Entonces aquí vamos a decir que esto va a ser la variable proceso, lo voy a asignar acá. Y esto va a ser mi variable control. Ahí lo que vamos a hacer nada más es después cambiar la variable control por por el N7 0 o más bien directamente el N20, 22, que sería ya la que a través del mensaje le llega la velocidad del drive. Ahorita lo voy a hacer así, vamos por la parte de configuración y hacer algunas pruebas. Voy a empezar a ver. Entonces, en el lazo de control, vamos a ver. Aquí es donde uno establece, por decirlo así, los valores de control, que nos va a tocar ahí como revisar un poquillo. Yo no sé si tiene ahí como algo Bueno, el usuario viene ahí viene. Okay. Ahí digamos, al final digamos vamos a ver, el controlador o el PID es como si tuviera un controlador. Al final usted tiene una señal que va a ser procesada por algo y va a mandar una señal de salida. Por decirlo así, la señal de presión viene en función de presión, variables de presión en bares o una variable de ingeniería, digamos, específica. Y al final yo tengo que tener una salida en Hertz. Entonces la ganancia es parte de lo que me hace ese juego, ¿no? La ganancia es lo que me hace que me multiplique hacia arriba el valor, me lo incremente, o le pongo una ganancia baja para que la salida, digamos, sea muy baja. Es decir, por ejemplo, si yo necesito que cuando tengo un bar de presión aumente la frecuencia a 60 Hz, por ejemplo, entonces tengo que tener una ganancia de 60, por ejemplo, una cosa. Al final es como una relación, comparar un ejemplo, pero eso al final va a depender de la forma como uno haga la sintonización. Y después vienen los tiempos, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Eso lo que hace es porque al final, digamos, cuando usted manda un set point, usted le dice, yo quiero que la presión sea tanto. Entonces, ese set point es el que me va a mandar a decir abra o cierre, o más bien, aumente velocidad o disminuya velocidad del variador. Entonces, los tiempos lo que hacen es que puede ser que si yo hago la aceleración muy rápida, el drive en vez de llegar a los 60 Hz automáticamente, yo quiero el sobrepase. Entonces, tengo una sobrevelocidad. Pero yo necesito que compense lo más rápido posible. Entonces, los tiempos integrales y derivativos lo que hacen es jugar con eso. Debemos empezar a compensar a que el tiempo de respuesta sea rápido, pero que también compense la forma en que usted llegue a la señal a una forma lo más pronto posible. Entonces, en la parte de sintonización, digamos, hay diferentes, vamos a ver, como mecanismos para sintonizar el lazo control. Entonces, no sé, digamos, si en la parte de lo que son aplicaciones de presión constante habrá algún mecanismo que recomiende ahí usar en los manuales. La verdad, ahí sí desconozco. No, no estoy seguro. Ok.
Pero al final, digamos, estos son parámetros que yo le defino digamos, a la instrucción para que logre hacer la sintonización o la cuestión de una forma lo más óptima y en el menor tiempo posible. Okay. Luego, aquí hay un tiempo lazo. Ese tiempo lazo, vamos a ver, ese tiempo lazo era como un tiempo de actualización, es como un tiempo de respuesta que debería de tener, digamos, a la hora que si no tengo señal, él sigue intentando compensar. Ahorita lo vamos a ver. Y luego aquí está lo que es el modo de control. El modo control al final, digamos, es una forma que al final, digamos, en este tipo de instrucción se basa en lo que es el error. Al final, ¿el error qué es? El error es, yo estoy monitoreando, por decirlo así, yo tengo que controlar la presión, pero la presión la controlo con la velocidad del variador, ¿verdad? Con el flujo al final. Pues entre más flujo, subo presión o disminuyo flujo para aliviar presión, etc. Entonces, el error, ¿qué es? El error al final es el variable del set point, que es lo que yo necesito llegar a presión, menos, podría ser, menos la variable del proceso. Entonces, es una forma de cómo controlarlo. Al final, por decirlo así, él lo que hace es primero referenciar el set point y se da cuenta si tiene que subir o incrementar velocidad. Al final, que la fórmula de cálculo sea el set point menos el valor de proceso o el valor de o la variable de proceso menos el set point. En algunos casos lo que hace es como que para ciertas aplicaciones optimicen mejor o peor, digamos, el lazo de control. Normalmente casi siempre se utiliza, digamos, bajo el concepto de que yo tengo un set point y el resto, la variable de proceso en este caso, para que él me haga un cálculo del error y en base a ese error él lo que hace es intentar ir, o le dice al sistema, vaya ajuste, empieza a meter velocidad para que empiece a meter más presión al sistema o baje velocidad para que le baje presión. Aquí es donde yo le defino si él va a trabajar manual automático. Yo lo que voy a decir ahorita es que empiece de forma manual, pero a través de un bit lo puedo pasar de manual a automático, digamos, y ahorita lo voy a asignar. Ya estos son, digamos, como datos que se configuran en el sistema, que ya son, digamos, para configuración un poco más compleja. Por ejemplo, la banda muerta es, digamos que el valor de decíamos era 80 PSI, digamos, la tubería. Digamos, el sensor debe ser 0,100 PSI. Entonces, ese es el valor deseado. Entonces, tal vez para usted, digamos, 75 PSI es aceptable. Sí. Y digamos, 85 PSI es aceptable también. Entonces, la banda muerta, si usted le pone una banda 20 por 5%, el variador no va a hacer nada de 85 a 75 PSI. Se va a considerar lo que está en el valor deseado, digamos. Sí, las otras sí habría que revisar la intuitiva, ¿no? Que sí. Más otras cosas puede hacer para ver. Son cosas así como para usar un poco más el funcionamiento PID, digamos. Ok. Y luego ya aquí son las variables, digamos, de la entrada y las variables de salida. Entonces aquí uno le puede poner máximos y mínimos de las salidas según yo lo quiera manejar. Entonces, por ejemplo, yo podría llegar y decir, al final, digamos, vamos a hacer un caso que sea una relación de 1 a 1 para hacer el ejemplo. Entonces yo puedo decir, puedo hacer una ganancia de 1 a 1 para decir, cuando yo quiero que fuera 80 PSI, no sé, 30 PSI está a 30 Hz de frecuencia. Entonces, para digamos, hacer la forma más sencilla, voy a ponerle 1.0. Y aquí lo que va a hacer meramente, uno le puede definir, vamos a ver, que le haga, vamos a ver, era los máximos y mínimos. Entonces, el set point es un dato que ese es el que, por decirlo así, el que usted le dice, ok, yo quiero que se vaya tanto PSI, entonces digamos, a tanta presión al final, 50 PSI, 100 PSI, menos PSI, etc. Entonces aquí es donde yo le defino el dato exacto. Esto ahorita yo lo voy a hacer a través de un move, de una instrucción de movimiento, meramente. Y aquí yo le defino inclusive un máximo y mínimo, porque puede ser, digamos, por seguridad, que por error usted le dijo, póngale 100, pero el sistema no está diseñado para 100, entonces eso yo lo puedo limitar. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo poner que tenga un máximo y que tenga un mínimo, y aquí a este lado también. En la salida, por ejemplo, que ahorita vamos a comandar frecuencia, le puedo decir que sea hasta
son 100%, si lo manejo, aquí se maneja la salida en porcentajes. Entonces, normalmente a veces lo más sencillo, como es drive maneja 0.60, manejarlo como el porcentaje 0.60%, que al final el 60% equivale a los 60 Hz del drive, para darle un valor exacto. Aquí sí hay unos detalles importantes, vamos a ver. En el caso de la entrada, vamos a ver, de la entrada y la salida, se hablan de valores que tienen que ser escalados. Eso quiere decir, digamos, que el escalado para la instrucción del PID, ahí me voy a apoyar un poquito aquí en la ayuda para explicar un poquito esa parte. No sé si me van a preguntar algo. En aquella parte del máximo y mínimo, Ajá. que me dices que era de 0 a 60. Si yo no quiero que la frecuencia en ningún momento sea menor a 30 Hz, entonces le pongo 30 a 60. Sí, usted le podría decir no baje 30. Entonces el sistema de una vez que arranca me va a mandar a 30 Hz por default. Sea cual sea, digamos, lo que el lazo de control esté sintonizando. Entonces yo le puedo decir, vaya a ser siempre a 30 y se manda a 30. ¿Okay? Entonces, en el caso de estas instrucciones, yo necesito manejar los valores en datos, por decirlo así, ya escalados, que se llaman. En la instrucción PID, vamos a venir aquí donde estaban los... aquí. Se lo coge el PID. Aquí. Entonces aquí viene, digamos, como todos los parámetros, digamos, qué es lo que significa. Aquí están los valores de ganancia, del tiempo integral, cómo deberían de ser. Entonces, estos datos dentro de la instrucción van a tener valores máximos. Por ejemplo, en el caso de esto depende de los bits del controlador. En digamos, la ganancia no puede ser un valor mayor a 3.276, los tiempos no pueden ser mayores de 32.000. Para mostrarle. Eso siempre es bueno tener el manual automático porque a veces pasa que por A por B, digamos, a usted se le daña el sensor de presión, usted dice, tengo que trabajar de alguna forma. Entonces le van a pedir que tengan la capacidad de trabajar el sistema en modo manual. Entonces, por ejemplo, voy a decir, voy a poner una salida y aquí voy a poner una entrada. Esta entrada, vamos a ver. La instrucción lo que me dice es que cuando el bit está en 0, opera en modo manual, y cuando está en 1, opera en modo automático. Entonces, de una vez lo voy a poner que esté en 0. Y voy a utilizar, no sé, un bit aquí cualquiera. Voy a utilizar B3015. Aquí le voy a poner PID. Auto manual. Y esto, digamos, por ejemplo, a mí me gusta usarlo. Es decir, digamos, por ejemplo, cuando el bit está en 0, quiere decir que está en manual. Y cuando está en 1, está en automático. Eso, a ver si vamos a ver cuando la palabra está en manual. No, automático está en 0, perdón. Auto indica que el PID está controlado, o sea, es 0. Y cuando la palabra está en 1 es manual. Entonces, más bien, lo es X. Cero. Nivel. Perdón. 0.
Entonces ese va a ser el parámetro que me va a mandar a decir que esté manual automático. Y aquí va a mandar a escribirle a este bit, que sería el AM, que sería el está manual o está automático. Aquí nos va a decir un toquecito máximo. Hay nada más que todo para que él siempre que arranque ahorita me lo ponga en modo manual, o usted le puede decir que siempre que arranque esté en modo automático. Son, digamos, de la función. Entonces este podría ser el bit que usted tiene, una maneta ahí, una perilla o en el panel view, donde está cambiando el estado de manual automático del control PID. Y lo que voy a hacer lo segundo es hacer una instrucción de move, por decirlo así. Y en este move voy a escribir de un entero, voy a agarrar este N9, ese va a ser, vamos a ver, el set point. Que ese set point lo voy a mandar a escribir al set point del PID. El set point del PID era este acá, ese que dice SPS. Esa es esta variable, que es el set point ya escalado. Entonces ahí lo que estoy haciendo es un control manual automático del PID. Y aquí le estoy mandando a decir que desde el N70 va a ser, digamos, el set point que va a tener el PID. Entonces esa es la palabra que yo le voy a mandar a decir que yo quiero tantos PCIs, entonces yo lo voy a estar trabajando directamente sobre ese valor entero. O podría ser un flotante, etc. Aquí, como les decía, hay un detalle. Aquí lo que me dicen es que este valor tiene que estar ya escalado. Entonces, vamos a ver. A la hora que ese valor tiene que estar escalado, según, vamos a ver, acá, si yo busco, vamos a ver el dato del set point, aquí está. Dice que el valor, ya escalado debería estar entre un número que tiene que ser 1 y 1383. 16.383, perdón. Entonces ahorita igual lo vamos a probar así, como de 0 a 100 para ver la función. Lo que sí pasa es, por ejemplo, con la variable de proceso, la variable de control. La variable de proceso yo no la puedo modificar, meramente es un dato que yo voy a estar leyendo, es un dato que viene en este caso del sensor. Pero la variable de control tiene un detalle, ahorita lo vamos a ver. Esa variable de control, SSV, que va a estar en el N78, el sistema, aunque me diga que está en un tanto por ciento, digamos, me va a decir está en 100%, yo no lo voy a ver afuera como un 100, yo lo voy a ver como un valor que va a ser el valor máximo que está aquí, que es 16.383. Entonces ahí hay que hacer un par de escalamientos que ahorita lo vamos a ver. Entonces meramente vamos a descargar un toque aquí, vamos para probarlo. Ok. Está bonito el día que tú eres la foto más. Los avisos del día para pagar todos los teléfonos. Ajá. Se acaba casi. ¿Y esos de los paneles que me compró Carlos? Sí, sí. Para meter ahí, vamos a estar sacando algunos. ¿Ya instalado algunos? Todavía no. No, soy el primero. Entonces, Ya. vamos a ver qué sale. va. Sí. ¿Y eso te lo va a meter? Palomares. Casi no, perdón. Sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué esas cosas ya no las hace Carlos? Sí, sí. Pero bueno, es que él está metido en otro proyecto ahí en Limón y todo así. Entonces, sí, más que todo, bueno, yo estoy en esa zona de San Ramón, Punta Arenas, todos los lados, entonces me toca a mí. Se va mucho. Sí. Entonces, digamos a ver cómo me va. Sí, bueno, pues
Es que esos shooters también. Eso me explica un poco sobre los tipos de ganancia y, digamos, si se tiene diversos tipos de respuesta, cómo hacer la respuesta más, una mejor respuesta, digamos. Entonces, aquí, digamos, cómo ajustar los PDS, entonces aquí hay una explicación. Entonces, si usted nota que la respuesta está oscilando mucho, comienza a oscilar antes de estabilizarse, entonces de 3, entonces tiene, por ejemplo, por ejemplo, tiene muchas, entonces aumenta bueno, aquí viene el parámetro de ese variador, porque eso es para un power es 400, pero que tenga que aumentarse el tiempo de la parte integral, digamos. Sí, pues, más como el tiempo de aquí los define cada uno, entonces ver cuál es el parámetro ahí, ¿verdad? La proporcional, la integral, entonces ahí le recomienda cuál de todos aumentar, digamos, la parte integral, ¿verdad? Si tiene cada una de estas respuestas, ¿verdad? Si está oscilando del todo, vamos a hacer de 1. Entonces dice que uno busca la ganancia proporcional. La ganancia que proporcional, como le digo, lo que hace es multiplicar el error, entonces hace que crezca muy rápido, no muy rápido. Entonces si crece demasiado rápido va a empezar a oscilar y es inestable, ¿verdad? Entonces tiene que bajar un poco la ganancia. Más bien es un efecto en el cual la ganancia proporcional está muy baja, pero la respuesta es muy lenta para llegar al punto. Entonces, en eso, por ejemplo, el D2, lo más seguro es que lo podría aumentar un poco la ganancia de D2. O, bueno, lo hacen diferente, más bien. Está muy bien, entonces lo que dice de incrementar la integrativa. Entonces ya sí tiene una mejor respuesta para llegar a esa que está. Entonces vienen diversos tipos de respuestas que usted puede tener y cómo ajustar las ganancias. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces aquí vamos, yo ahorita voy a bajarlo en modo manual. El modo manual, yo podría, por ejemplo, podría venir aquí a cambiar y decirle, digamos, a qué valor de porcentaje, podría decirlo así, quiero que vaya al drive, ¿no? Yo puedo decirlo vaya a 15. Yo lo cambio y el valor se mantiene. Pero, vamos a decir, lo paso a modo automático. Y el modo automático, por ejemplo, aquí lo voy a decir, váyase a 30. Entonces, por decirlo así, va a ser mi set point. Como yo estoy diciéndole que tengo una ganancia 1 a 1, la salida debería ser también de 30. Entonces aquí me está mandando el set point, estoy poniendo que sea 30 y aquí me lo pasa igual a un valor de 30. Si yo lo pongo en esto de forma como está automático y yo quisiera cambiarle este parámetro a 45, él no me va a dejar porque está, digamos, el PID es el que tiene el control sobre la salida, digamos, en este caso este N78. Entonces igual yo cambio aquí a 15, él igual me está mandando a hacer un cambio de 15 en drive. Si yo paso, por ejemplo, a 80, él, como yo le puse un máximo, bueno, aquí hay un bit que hay que decirle, para que le haga caso, digamos, al máximo y al mínimo. Le digo cuál era. Ese era aquí. Que le haga caso a los límites. Entonces aquí ya se va a quedar, digamos, en el máximo. Igual si yo lo pongo aquí como 30, el mínimo, y le digo a que se venga a 20, entonces siempre va a quedar, digamos, como 30 porque es el valor mínimo que le estoy estableciendo. Igual aquí está mostrando cuál es el error. Ahorita el error, por ejemplo, el set point que yo tengo, vamos a ver si me vengo aquí al set point que yo definí en el 7.0, es de, aquí el set point está en 20, no está bien, es el que le estoy mandando, el set point está bien, está en 20. Bueno, pero la variable de proceso está en 0. Entonces, aquí es donde está el error que él calcula. Digamos que le resta entre 0 y lo que yo quiero. Si yo, por ejemplo, aquí la variable de proceso N77, que sería la señal de sensor, digamos, por ya me llega a los 20 que yo quiero. Bueno, pero ese es otro detalle.
El set point tengo que mandarlo escalado. Okay. Debería ser 4.14. Esa es la parte del detalle. Que acá, digamos, el set point, yo sí se lo mando, por decirlo así, ya en unidades de ingeniería. El que yo quiero. Pero la variable de proceso necesito ponerla, digamos, o necesito escalarla según lo que estábamos viendo antes. Que se me hizo una parte de ayuda. La variable de proceso que se me hizo el PD. Está. La variable de proceso, que es esta de acá, ahí está. Sí necesito, digamos, manejarla dentro de estos rangos, de 0 a, vamos a ver, a 16.383. Entonces, el valor máximo para que yo tenga un 100% sería, un valor de 100 es 16.383. Ahí necesitaría yo, por ejemplo, usar una variable de escalamiento. Digamos, es una instrucción ahí que sí es muy importante manejar. Esa instrucción se llama así, SCP. Esa instrucción lo que puede hacer es, digamos, en este caso yo tomo la entrada, que sería, por decirlo así, la entrada del sensor, o ya la entrada en unidades de ingeniería, por decirlo así, yo voy a decir que es N7, que está aquí, que es la variable de proceso. Voy a ponerle aquí nada más un número 0, nada más para quitarlo. Esa variable, digamos, lo que va a estar variando de 0 mínimo a un 100, digamos, que sería la unidad de ingeniería máxima. Pero el valor escalado que yo necesito tener dentro del PID debería ser de 0 al valor que me dicen aquí en el otro lado, 16.000 y algo. Aquí sería 16.000. Entonces sería 16.383. Y por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer es voy a mandarla a esta que va a ser la variable de process value, pero escalada. Vamos a ver errores. Entonces voy a decirle aquí más bien que en esta instrucción, en vez de decir la N77, que será N76, que ya sería la instrucción en ese caso con la variable escalada. Valido. Esa era la parte de escalamiento que me hacía falta. Okay. Entonces ya aquí sería la instrucción escalada. Entonces si yo aquí le mando al N7, le mando un 20 y el set point era de 20, entonces aquí es donde el error ya se vuelve a hacer. Si yo a esto, por ejemplo, le digo, ok, el set point quiero que sea 10, pero la variable de proceso todavía está en 20, entonces aquí el error va a ser de menos 10. Entonces ahí es donde el lazo de control debería empezar a regular para abajo. Vamos a empezar a bajar velocidad. Ahí es donde hace la relación esta del error. Entonces el error es el que me manda a decir, o si está positivo empieza a aumentar en la salida, o si está negativo empieza a bajar, digamos, la salida del
del sistema. ¿Okay? Vamos a ver esto automático, set point. Y aquí, digamos, como es una relación de 10 a 1, aquí es donde él hace la diferencia. Digamos, él me dice, váyase a 30 para poder compensar esos menos 10 y llegue al 20 que yo quiero, al 10 que yo quiero, más bien. Entonces, si yo igual voy a decirle que ya mi set point es 20. Entonces ahí por relación, digamos, él lo que hace es intentar regular y mantiene la misma frecuencia para que en teoría como no estoy haciendo nada, me va a mantener en cero. Sí, voy a decirle el set point que sea 30, hay que ponerle un 0 para mantener esa relación de 1 a 1. Esto está en 30, está en 40. Entonces el variador, digamos, sigue trabajando en 40. Voy a poner el mínimo en 0 para que me regule, digamos, de 0 a 60 en todo momento. Entonces, eso me lo está mandando al parámetro N7, el N7.0. ¿Okay? Ahorita lo que voy a hacer es voy a borrar esta instrucción, esta referencia acá. Vamos a ver, esta es la de fit, la de referencia. Porque vamos a ver, yo esta referencia, antes la estábamos haciendo una referencia directa, le estamos diciendo váyase a 60, váyase a tanto, pero lo estamos cambiando manualmente. Ahorita lo que quiero es, voy a hacerlo desde el PID. Entonces yo estaba escribiendo al N7 0, ¿verdad? Entonces voy a borrar acá. Voy a descargar. Se llama borré esa instrucción. Ahorita lo que voy a hacer es mandar a habilitar desde esta variable control la señal del drive. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, acá me está diciendo, usted debería estar a un 40% de apertura. De hecho, voy a ponerle aquí, bueno, ahí está un 40% de apertura. Cuando yo me voy al N7.8, que es este de acá, él no me está mostrando un 40. Él lo que me está mostrando es una variable que está de acuerdo al dato máximo que está acá. ¿Ya? Que en este caso para controlar, por decirlo así, esta salida, la N7, que al final va a ser la que va a mandar a comandar el drive. Entonces voy a utilizar otra instrucción de escalamiento. Esa instrucción de escalamiento, ¿qué es lo que va a tomar? Va a tomar la salida de la N7.8, que esa N7.8 va a empezar de 0 a lo que me da esa señal, que son 13.600. 1383. Ya se la aprendió. Y el valor mínimo y máximo que va a tener, por decirlo así, yo le voy a decir que sea de 0 a 100, digamos, para correr el 100% que tiene salida, digamos, el lazo control. Y ahora esa salida, ¿quién va a ser? Ahora esa salida yo voy a decir que sea la N7.0. Esta, que es la referencia de velocidad que le estamos mandando al drive. Okay. Entonces, posible que sí. Descargar y listo. Entonces, ahora sí, ya yo lo estoy diciendo que esa señal que yo quería un 40 a la salida, me está mandando un 40 a la diferencia del drive. Si yo me voy aquí al equipo, vamos a ver. Bueno, creo que. Bueno, esa es la de feedback. Esa no es la controlada, esa es la de feedback. Pero entonces, el N20. Vamos a ver qué se hizo. N2022. Bueno, de hecho aquí yo lo que podría hacer es mandarlo a escribir directamente en N20.
Y ahora sí, en el 2022, que sería esta señal de acá, está en 60 Hz o 40 Hz. Y si yo mando a arrancar, vamos a ver, ahí está automático. Ah, bueno, está en punto 4, porque tengo que multiplicarlo por 100. Entonces, y aquí lo que le puedo poner es un número mayor. Vamos a ver, podría ponerle 1000. Ah, no. Eh, Me falta un 0. Ah, sí, sí. Sí, porque son... Sí, no, aquí me falta un 0. Ah, es que son 16.000, no, pero debería ser hasta 1000. Se me dan los 4000. Ah, sí, es que tengo que meterle 2 ceros al final. Sí, es que eso es de 0 a 100, lo estoy manejando. De 0 a 10.000. Sí, estoy en 40%. Esta relación de 1 a 1 está bien, está en 40. No me dan las matemáticas, pero bueno, era por 10.000. Sí, que raro, porque tiene que ser por 10.000. Sí, yo creo que es por el escalamiento de acá, digamos, con el tema de este set point, que ese set point debería estar escalado, digamos, a un número más grande. Vamos a ver si yo por 45, si me uso 45 Hz. Esto es por el escalamiento de esta variable ahí en medio, y se está perdiendo un 0. Entonces por eso aquí tengo que multiplicarlo por 10.000. Entonces, digamos, ahí lo que estoy haciendo es regulando de forma automática. Ahí lo que pasaría, digamos, lo que puede cambiar es que si yo le digo, ok, esto es el set point, y como la variable del proceso no ha cambiado, él sigue, digamos, a la frecuencia de 1 a 1. Si yo le empiezo a subir, por ejemplo, acá, decirle, ya esto subió a 20. Entonces, él lo que va a empezar a hacer es a bajar velocidad. Usted lo ve que ya le empezó a bajar velocidad porque ya, por decirlo así, él se dio cuenta que está empezando a subir la presión, entonces él disminuye frecuencia. Ajá. Si yo le subo más, digamos que esa sería la señal del sensor, lo subo a 35, mi set point es 45, entonces igual ya es como que se va dando cuenta que ya estoy llegando al punto deseado. Y si yo llego, por ejemplo, ya a la señal aquí de 45, él va a disminuir a lo menos posible, casi que el sistema sea tú, porque él dice, o sea, ya llegué. Obviamente, a la hora que ya uno hace la sintonización del sistema, va a tener que mantenerse una velocidad constante. Por aquí, como lo estamos haciendo, una relación 1 a 1, es como que si fuera el sistema perfecto, pero eso no ocurre, ¿verdad? Entonces aquí puede ser que el set point, si yo subo el set point a 60, entonces vamos a ver, no, eso sería en 45, entonces más bien eso, intentaría mayor velocidad, sería aquí en 60 el set point. Entonces otra vez va a aumentar a 15 Hz para compensar esa diferencia que hay entre 45 y 60, por decirlo así. Igual, eso es porque hay una relación 1 a 1, pero ya hay que empezar a jugar con el sistema control, que aquí es, ya al final lo que usted tendría que hacer es empezar a jugar con estos tres parámetros: la ganancia, el tiempo integral, el tiempo derivativo, para que ya logre, digamos, hacer el lazo control de una forma correcta. Pero como digo, aquí estamos haciendo la relación
prácticamente uno a uno. Por ejemplo, si yo paso aquí el sistema a modo manual, entonces quedan como 14 minutos. Aquí yo le puedo subir la frecuencia al drive. Me lo está subiendo hasta 45 porque lo pasé a modo manual. Y ahí Entonces, trabajaría constante a 45. Ahí trabajaría constante a lo que yo le ponga aquí. Entonces yo le puedo decir, trabaje a 34, entonces va a 34. Pero eso sería el caso en el que ya se necesita hacer un control manual. Entonces alguien va a estar diciendo, ahí estamos más o menos a presión y va a estar regulando frecuencia ahí de forma manual. Inclusive desde el gym del variador empezando a jugar con la frecuencia. Pero si ya en este momento, por ejemplo, yo lo pongo en modo automático, digamos que ya se restableció, él ya le va a hacer caso, digamos, al lazo control. Entonces el lazo control le va a decir, váyase a 15 Hz. Entonces aquí yo estoy en 15 Hz de frecuencia. Entonces aquí el detalle que hay que tener cuidado con ese juego, digamos, de cómo reciben las señales, porque desde que yo recibo la señal, por ejemplo, en unidades de ingeniería, que de hecho inclusive el sensor va a cargar una señal 420. Ese 420 dentro del controlador no llega como un 420, llega como un valor numérico. Entonces, el numérico uno lo escala a unidades de ingeniería usando esta misma instrucción y después hay que volverlo a escalar para meterlo dentro del peine. Y la salida del peine hay que escalarlo otra vez para mandárselo en señal, digamos, en una señal, digamos, que ya el equipo entiende. Yo creo que sí. Creo que sí, sí, conectó. Entonces esos son los, vamos a ver, son los cuidados que hay que tener a la hora de hacer, digamos, ese juego. Pues sería más o menos están los comentarios de cómo de lo que se está haciendo, digamos, en cada uno de los renglones. Y que entonces, digamos, en el PID, el mínimo lo pones, por ejemplo, en 30, apagaría el... No, de hecho, digamos, ahorita si yo lo pongo en 30 al mínimo, él me va siempre al mínimo 30 Hz. Entonces uno podría establecer un mínimo, es decir, no, aunque el lazo control
mande a menos, yo siempre necesito que esté a 30 Hz porque es una frecuencia, ahí tengo un cierto nivel de flujo, siempre tengo que garantizar porque podría pasar que por A por B, y no sé, haya alguna condición del PID que haga que el sistema diga ahí, ya llegó a ese point y apague el drive. Entonces, no, yo no puedo que nunca baje de 30 por seguridad, por alguna situación. Entonces aquí, digamos, ya el drive, aunque yo regule, él siempre va a estar en los 30 Hz. Entonces yo le podría decir, vea, ya llegó a los, el set point es, vamos a ver, el set point que yo tengo lo tengo en 60 Hz y aquí ya llegué a 60, una variable proceso lo que está monitoreando. Él debería empezar a bajar velocidad, pero como yo le dije que esté en 30 Hz, él no. Entonces eso es una de las cosas que puede hacer. Si yo le digo que la variable proceso bajó a 0, no, se cayó la señal, el hecho él va a aumentar velocidad porque él debería meter más flujo para aumentar presión. Entonces digamos ahí lo normal es que debería empezar a subir aquí la frecuencia, ahí digamos que la presión, entonces va a bajar frecuencia, va a empezar a subir presión, sigue bajando frecuencia, pero digamos ya después se va a quedar ahí en 30 porque digamos el mínimo del PID está establecido en 30. Entonces yo creo que el mínimo sea 10, entonces él todavía va a seguir bajando ahorita. Bueno, aquí la señal va a ser 20, entonces ahí va a bajar o aumentar el mínimo. Aún así sería 40 aquí más bien. Si yo lo subo a 50, él no va a bajar en este caso bueno, está en 10, ¿no? Entonces si yo lo pongo igual 60-60, digamos que hubiera llegado en condiciones normales, como estaba configurado, no debería ponerse, digamos, de parar completamente, pero ahí yo le dije mínimo está en 10. ¿Sí? Obviamente aquí nada más es tener cuidado que los límites esté puesto que sí, para que él haga caso a los límites que yo estoy poniendo. Sí. Igual en el variador puede ser el límite, ¿verdad? La velocidad mínima siempre es 30 Hz. Por más que el PLC le pegue a bajar, él no le va a hacer caso. Ah, sí, cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Sí, por ejemplo, digamos, aquí lo que podría hacer es que, por ejemplo, en el set point, digamos, la variable proceso sea 0. Entonces aquí el variador se va a ir a 60 Hz. De hecho aquí lo tengo, 60 Hz. Entonces si yo aumento, digamos, el set point ahorita, si yo quisiera ponerlo en 70, el drive no va a aumentar más velocidad porque lo tengo limitado a 60. Y aquí también le podría poner un valor máximo. Entonces si yo le pongo, por ejemplo, 80, 70, aquí lo tiro 80, digamos, digamos no me va a cambiar, aquí me está mandando, pero el sistema no lo va a reconocer como más de 80. Digamos, él lo recibe, pero no va a regular más de eso. Igual si yo lo pongo, vamos a ver, esto fuera 30. Si yo lo pongo esto en 30, entonces ahí el variador se va a ir a 30 Hz. No va a estar. Vamos a ver, esto aquí en realidad es el máximo y mínimo. Por decirlo así, aquí me va a definir el 100% del sistema. El 100% va a ser 30 y aquí va a ser 20. Entonces por eso es que el drive ahorita se está trabajando a 60 Hz. ¿Ya? Si yo le digo que esto es... vamos a ver, están 20. Esto lo subo a 100.
él me va a bajar a 20, porque ese es el 100%, digamos, del máximo de la variable escalada. Aquí al final yo lo que estoy definiendo es como un máximo de set point. Entonces, si esto le digo que el máximo va a ser 20, entonces es, por decirlo así, va a ser el 100%. Entonces, por eso es que me manda a decir al drag que ahora está en 100%. Esa es la diferencia si querían en cuanto a eso. Y bueno, en la parte de arriba de la entrada, bueno, el set point sería la presión que yo quiero en la red y el máximo y mínimo es el que me da el sensor. Sí, prácticamente, sí. Sí, o el máximo y mínimo que usted quisiera tener. Bueno. Entonces ahí es con el límite, y eso sería el 0 al 100%, digamos, del sistema. Y al final, por decirlo así, esta señal es la que usted recibe, esto es, procesa base a esta información y es el que me manda a hacer el control de la frecuencia. Sí. Y ahora, para poner el valor de la K, de la I, de la D, ¿cuánto tengo este gráfico para guiar? Es como se comportaría, digamos, si usted, por ejemplo, le pide que, por ejemplo, eso es, como le digo, un cambio de presión, digamos, bajó la demanda del sistema, entonces tiene que disminuir la velocidad del variador. Entonces, antes de, digamos que lo ideal es que el variador baje a 30 Hz. Si antes de bajar a 30 Hz, él empezó 35, 25, 25, 25, 35, 25, eso quiere decir que le está oscilando. Ah, ya. Okay. Bueno, eso sería más bien la presión. Si la presión no empieza a oscilar, ¿verdad? Antes de llegar al valor deseado, si usted que empieza a oscilar, eso quiere decir que está tomando este comportamiento, por ejemplo, pues, ¿verdad? Si empieza a oscilar y nunca se detiene a oscilar es porque está inestable, ¿verdad? Si él empieza a oscilar y al final se detiene en un punto, quiere decir que está en este tipo de sistema, ¿verdad? Si él para llegar al valor deseado dura mucho, quiere decir que está en este tipo de sistema. Entonces hace la recomendación que está en la página anterior, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Sí, por ejemplo, un cliente ahí era un DC, era una bobina y él cuando lo que le pasaba era que antes de detenerse él empezaba a hacer esas oscilaciones. Y él tenía esa oscilación y llegaba a un límite corriente, se disparaba por límite corriente de esos cuando estaba deteniéndose. O cuando quería llegar a 0 Hz, antes de llegar a 0 Hz empezaba, digamos, el valor deseado era llegar a 0 Hz en él, era un control de velocidad. Entonces él empezaba, digamos, 10 Hz, menos 10 Hz, antes de detenerse. Después pasa a 5 Hz, menos 5 Hz. Entonces ahí uno detecta que está oxidando. Entonces si la presión empieza, si usted que está, antes de llegar al punto deseado, digamos, si usted quiere llegar a digamos, 80 psi, usted ve el sensor de presión que él empieza en 90, 75, 90, digamos, 90, digamos, 75. Después pasa a 88, después pasa, digamos, a 77. Y ahí sigue, digamos, oscilando hasta que después se determina, eso quiere decir que se da en ese sistema. Y es que es un oscilador, digamos. Sí, lo normal entonces sería... Lo mejor sería que sea uno mes, ¿verdad? Si es 80, entonces que llegue, no sé, a 85 y Sí, vaya... tal vez está un poco y después ya va bajando un poco. Digamos, sube un poco más de 90, digamos que tal vez se a 85 y después ya se va a 80, eso sería lo ideal, ¿verdad? También ese no está mal, lo único que es otro, el primero, solo que responde muy lento, después de que vaya muy lento. Pero eso depende de la aplicación, pero usted no sea el problema que responda lento. Entonces, eso es lo que... Pero si ve que está oscilando, le hace caso a las recomendaciones que están en la página anterior, qué cambios puede hacer usted en la ganancia para que ya deje de estar oscilando. Tal vez puede que la oscilación es pequeña, pero o sea... Sí, para que mecánicamente hay que podría ver si hay una afectación a ver esa oscilación. Pero sí, lo ideal es ese otro. Ahí podría tratar de... Pero sí, eso a nivel de presión es que usted lo notaría. Y eso es lo que contaba Ciclán, y cuando él se detenía, cuando él empieza a pegar, le dice, es que es raro, porque empieza a me da los hertz en diversos valores y después dura un buen rato aprenderse, después se detiene y él se dispara por sobrecorriente, era porque está oscilando mucho y pasaba un límite de corriente y disparaba. Entonces ya el más oportuno que me toca ver las partes de la ganancia, que es una ganancia más programa. En base a esto me hizo una recomendación para decir eso, digamos, aumenta esta ganancia, haga esto, sí, por ahí. Sí, lo recomendado también es como que empieza a hacer pruebas de lazo PL como hicimos ahora, digamos, con
con datos, digamos, que él manda a escribir una palabra que no es directamente la salida que va a hacer. Entonces, para ver cómo se comporta en ciertas condiciones de un set point, la salida en frecuencia, por decirlo así. Entonces, mira, sí, ya con esto el set point me está mandando un valor de frecuencia que no son 200 Hz, digamos. Entonces, ahí se piensa con decir, mira, si ya me está mandando a tantos PCIs, me está diciendo si váyase a tantos Hz. Obviamente, ya después, ya cuando usted más o menos tiene controladores, porque es principalmente con el tema de la ganancia, que eso es como ese valor, la relación proporcional, ya es con los tiempos lo que hace es empezar a jugar con ajustar, digamos, y hacerlo más fino, digamos que la respuesta sea más rápida, más lenta. Por tanto, la ganancia de esta acá la puede empezar a regular en base a eso, digamos, haciendo que la variable, jugando solo con set point y con la variable control, digamos, con parámetros que no son los de salida. Para que ya tenga, digamos, ya la ganancia y ya después de la ganancia ya empieza a jugar con los tiempos para que ya sea más exacto. Bueno, se puede poner como pongo yo, ponerse a cambiar, a exportar el video. ¿Y ahora cómo que sería eso? Es como para darle celular. Yo, a ver. Sí, aquí. Está la mayor ventana. Ah, sí. ¿Tú estás haciéndolo también? Sí. ¿Dónde usted o lo hago yo? Mire usted, es que me dice que yo no tengo archivos de convertir. Ah, de verdad. Claro. ¿Lo está viendo? Vale. Sí, aquí luego uno se cae cayendo encima. Porque ahorita está grabado. No, tenés grabación. Ahí está lo de tú. ¿Será? Ah, seguro es que esto, no.